Hola, mi hermano y mi hermana. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Estamos en el punto uno, pero en la segunda parte de este estudio que se llama la pandemia y la libertad de conciencia. Este punto, como usted lo puede ver acá en la pantalla, se llama la pandemia. La pandemia, hermano y hermana, del COVID-19 ha sido una enfermedad devastadora. Con el pasar del tiempo podemos ver que causó mucho más mal que solamente el aumento en el número de muertos, sino también el aumento drástico en la violencia doméstica. Ha subido el nivel del alcoholismo. Muchos negocios y comercios están en bancarrota o han cerrado. Con ello llega el aumento de la pobreza, problemas psicológicos y sociales, agresión, soledad, drogadicción, suicidios y muchos funerales sin que los familiares puedan ni siquiera asistir. Y usted y yo nos hemos dado cuenta de estas cosas. Con esta pandemia han llegado también las medidas sanitarias restrictivas y obligatorias, desde el uso de la mascarilla, la cuarentena, el guardar distancias, la prohibición de ir a lugares públicos como parques y escuelas, el cierre de iglesias, cines, teatros, centros comerciales y de negocios, lo que ha causado lo dicho anteriormente. Aquí podemos ver la mascarilla, la inyección. Además, mi hermano y mi hermana, se habla de un carnet de vacunas sin el cual no se podrá usar el transporte público ni entrar a ciertos lugares o tomar vuelos internacionales. También se habla de la vacunación obligatoria para médicos y empleados públicos empezando. Cualquier persona que tenga que ver con la medicina, cualquier persona que trabaje como empleado público, un maestro, un profesor, incluso la gente que maneja transporte público como buses, taxis, busetas de transporte de personas que van a ciertos lugares. Todos ellos tendrán obligatoriamente que recibir la vacuna y también, como lo dije anteriormente, los que van a otros países también obligatoriamente van a tener que llevar la vacuna o tener la vacuna con su carnet respectivo de que ya está vacunado. El COVID-19 llegó al mundo en abril del año 2019. Desde entonces ha habido cambios drásticos en la vida social de las familias y personas de todo el mundo. Hasta el día 20 de agosto del año 2021, el año en que estamos, hay en nuestro país, Costa Rica, 5,296 muertes atribuidas al COVID-19. Y repito, atribuidas al COVID-19. Alrededor de 4,200,000 personas habían fallecido a nivel mundial a consecuencia del COVID-19, mientras que en Asia, continente en el que se origina el brote de la cifra de muertes, ascendía a 836,700. Los decesos en Europa suman o superan los 365,000 personas. En concreto, se han registrado más de 1 millón de muertes por el coronavirus en el viejo continente. Sin embargo, ya no es el continente con mayor número de fallecidos por COVID-19. La cifra contabilizada en América supera los 2 millones de sucesos al día. Claro, estos son los datos oficiales que nosotros creemos ciegamente, como también creemos muchas cosas. El hombre lamentablemente está acostumbrado a lo que le dicen las supuestas autoridades y creemos lo que ellos dicen, aunque no lo podemos comprobar. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿en qué año fue el hombre a la luna? Entonces muchos me responderían, si no me equivoco, en 1965, 64, por ahí anduvo este viaje. Pero ¿cómo usted sabe que el hombre fue a la luna? Solamente lo creemos, ¿por qué? Porque lo dicen de la NASA.
Y como es la NASA la que lo dice, entonces lo creemos. Estamos acostumbrados a creer lo que nos dicen. Creemos que el accidente, más bien el incidente de las Torres Gemelas, ese incidente que ocurrió en Estados Unidos, creemos que fue, o más bien fueron destruidas por los musulmanes, porque esta es la noticia que nos vendieron los medios de comunicación. Sin embargo, ¿cómo sabe usted que realmente esa es la verdad? Porque no solamente esa es la verdad que se puede decir o dictar ahora, porque también hay otras posiciones con respecto al viaje a la luna, con respecto a la destrucción de las Torres Gemelas. Son pocos los que no creen en todo lo que se dice con la pandemia. No estoy diciendo que no existe pandemia, porque sí existe pandemia y podemos ver la evidencia. El problema es todo lo que se maneja alrededor de esta pandemia, alrededor de las restricciones, alrededor de las medidas tomadas para poder hacer frente a esta pandemia, como las cuarentenas, la distancia, la mascarilla y la inyección. Entonces, hay personas que no creen en estas medidas, en estas cosas, en esta inyección, en esta vacuna. Y tienen videos, tienen comentarios, tienen ideas, tienen posiciones aún respaldadas y bien respaldadas. Sin embargo, lamentablemente la libertad de prensa, la libertad de expresión se ha quitado y estas opiniones, estas posiciones, lamentablemente no las podemos escuchar. Nosotros escuchamos solamente lo que nos llega a través de los medios de comunicación aceptados por los gobiernos. Hermano y hermana, hay sucesos que suceden en el mundo, valga la redundancia, Argentina, Chile, Colombia, en Europa y en muchos lugares que ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esos sucesos no son comunicados, no son transmitidos, no son narrados por los medios informativos, por los medios de comunicación aprobados por el gobierno, porque no les interesa que los podamos saber, porque no les interesa que los podamos conocer. Por lo tanto, usted y yo no los conocemos. Entonces, como no los conocemos, y lo mismo que le pasa a usted y me pasa a mí, le pasa a la mayoría de personas, entonces creemos lo que nos dicen. Ciegamente aceptamos todo lo que nos dicen. Tenemos que tener cuidado con esto, con lo que nos dicen, y a eso, hablando de lo que nos dicen, quiero entrar un momentito en el punto 2. El punto 2 nos habla de la verdad detrás de la pandemia. Y como ya lo dijimos, este estudio no tiene como objetivo hablar en contra o a favor de la pandemia, hablar en contra o en favor de la vacuna o de las medidas restrictivas, sino más bien es para que analicemos el comportamiento de las personas frente a la crisis. Aunque para algunas personas una cosa sea verdad, para otras no lo es. Cada persona tiene su verdad y es nuestro deber saber respetar los pensamientos de cada individuo, de cada persona, aunque no lo compartamos, siempre y cuando también nuestros pensamientos sean respetados de la misma manera. Hay, o la verdad se puede resumir de varias formas, hablando humanamente, porque está la verdad que está en la palabra de Dios, pero hablando humanamente está la verdad absoluta y la verdad relativa. La verdad absoluta significa que no tiene contraparte, es indebatible, es incuestionable. Eso se llama una verdad absoluta. Por ejemplo, de verdades absolutas. Una verdad absoluta que nadie puede debatir, que no tiene contraparte, que es incuestionable, es de que toda persona, tarde o temprano, tiene que morir. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es una verdad absoluta que nadie puede debatir.
sabemos que al final del tiempo, cuando venga Jesucristo, habrán personas vivas que no conocerán la muerte, pero estamos hablando algo de la vida mientras falte tiempo para la segunda venida. Pero la verdad absoluta dice que toda persona que nace va a morir en algún momento de la vida. Otra verdad, otro ejemplo de una verdad absoluta es una verdad de que si usted se tira de una altura bastante alta, digamos 100 metros, por ejemplo, sin protección alguna, definitivamente va a morir, porque el golpe que se lleva lo va a matar. Es una verdad absoluta. Una verdad absoluta es que en la noche, usted, aunque no vea la luna, ahí está la luna. Ahí está. Entonces vemos un día que no hay luna, luna nueva, en la luna llena se ve la luna llena completamente, pero luna nueva no hay luna. Pero sí está la luna. Es una verdad absoluta. Aunque no la veamos, ahí está la luna. Eso se llama una verdad absoluta. La verdad relativa, como usted lo puede ver acá, la verdad relativa es aquella que está sujeta a la interpretación, está sujeta a las circunstancias específicas. Es una verdad relativa. Podemos pensar, podemos razonar, podemos tirar la lógica, mas sin embargo siempre vamos a encontrar una contraparte que hará que nuestra verdad o esa verdad se vuelva relativa. Por ejemplo, de una verdad relativa. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la verdadera y única iglesia. Esa es una verdad relativa porque es una verdad para muchísima gente y que podrían decir eso y creerlo, sentirlo. Sin embargo, es una verdad relativa porque también habemos personas como usted y como yo, creo yo, por lo menos, que no creemos en esa verdad, aunque sea verdad para uno, para otros no lo son. Una verdad, por lo menos aquí en Costa Rica, es que el gallo pinto, que es una comida, por si alguien me escucha de otro lugar, el gallo pinto es una comida, arroz y frijoles, es la comida más rica del mundo. Podríamos decir nosotros los ticos. Sin embargo, para otras personas de otros países e incluso para algunos de nuestro mismo país, no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Para usted puede serlo, para mí no puede serlo. Hablando de fútbol, una verdad relativa es decir que Maradona es el mejor o fue el mejor jugador del mundo. Sin embargo, hay muchas oposiciones al respecto y otros creen que fue otro y otros creen que otro, Pelé, Messi, muchas cosas de este tipo, hasta otros más, pero es una verdad relativa porque es una verdad para mí, pero no una verdad para todos. Tal vez para muchos, pero no para todos. Al leer y escuchar comentarios sobre el tema de la pandemia, podemos ver que hay una división de ideas y pensamientos sobre la verdad detrás de la pandemia. Aunque la gran mayoría cree con total inocencia lo que nos dicen los medios de comunicación, también hay muchos escépticos que no creen en la enfermedad, no creen en las directrices, no creen en los medios de comunicación, no creen en la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, y mucho menos en la eficacia de la vacuna. Una persona escéptica es aquella persona que duda o desconfía de la verdad, de la eficacia o posibilidades de algo específicamente de las creencias comúnmente aceptadas o admitidas. Eso es una persona escéptica. Para ellos, los escépticos, la vacuna atenta contra su salud, contra la salud de sus hijos, contra su vida y contra sus principios. Ven en los componentes de la vacuna, por ejemplo, como el óxido de grafeno, y la rapidez con que fue utilizada sin pasar el debido proceso que se debe de pasar toda inyección, toda vacuna en este caso, como algo que los hace dudar de la eficacia de esta vacuna. Por tanto, todos, y eso es lo que quiero que veamos, tenemos derecho a pensar a favor o en contra. Al pensar a favor, tenemos derecho también de tomar decisiones a favor, como ponerme la vacuna. Si pienso diferente o pienso en contra de estas cosas, de estas medidas, de lo que se dice normalmente por los medios de comunicación, porque lamentablemente no somos pocos los que no creemos en los medios de comunicación.
Ya hemos sido engañados muchas veces en el tiempo de las políticas, cuando los gobiernos se tiran ¿cómo se llama? A la presidencia, alcaldías y cosas de esta, ya, o sea, ya hemos sido engañados muchas veces, amigo, amiga, hermano y hermana. O sea, no podemos ser tan ciegos para creer todo lo que nos dicen, debemos de informarnos. Una verdad absoluta no se puede debatir, es incuestionable, pero no todo lo que nos dicen que es verdad tiene que ser verdad. Debemos de analizar. Ahora, lo importante no es lo que usted crea o yo crea, porque eso no es lo que estamos debatiendo, enseñando en esta enseñanza, valga la redundancia, sino el comportamiento de las personas. Lamentablemente, hemos visto que el comportamiento de las personas es ir en contra de la minoría que no piensa como piensa la mayoría. Entonces, ahora viene una vacuna como la gran solución para la gran crisis que estamos pasando, la pandemia, el COVID-19 y estas cosas. Entonces, la mayoría la va a aceptar y piensan que está bien y son libres de tener su pensamiento, libres de creer en eso. Son libres, aunque la lógica a veces dice otras cosas para unos y para otros, porque la lógica también es diferente, depende del punto de vista. Pero también las personas que están contra esto tienen su derecho también de poder expresarse, de poder decidir por ellos y por sus hijos. Eso se llama libertad de conciencia. Y lo que está en juego durante esta pandemia, hermano y hermana, amigo y amiga, es la libertad de conciencia. Eso es lo que yo quiero que le pongamos énfasis a este estudio, a la libertad de conciencia. Después de esas palabras, pasamos al punto 3, que lo vamos a ver en el siguiente video, el video número 3, que se llama la libertad de pensamiento o libertad de conciencia. Que Dios le pueda bendecir, mi hermano y mi hermana, y no deje de vernos. Comparta estos videos, comparta estas enseñanzas y ayude también que otros puedan compartir, porque esto tiene que ver con el tiempo del fin, aunque usted no lo crea. Bendiciones.